Ahora sí, hermano, para terminar, pero voy a terminar con el punto del pecado de la profanación. Así como hay preceptos, conjunto de preceptos que son los estatutos, ¿verdad?, que me enseñan a cómo apartarme de las impurezas, cómo no contaminarme, cómo evitar que yo sea tamé o cuidar que yo no me contamine, ¿verdad? Hay otro tipo de preceptos que se llaman ordenanzas, de acuerdo a la traducción que hace Reina Valera. Pero en hebreo esos preceptos se llaman mismeret. Estos preceptos lo que nos enseñan, hermano, es cómo tratar, cómo manipular, cómo actuar ante las cosas santas. ¿Qué es lo que pasa? Voy a explicarles lo siguiente, para que ustedes me entiendan. Cuando yo estoy delante de personas, cuando me estoy relacionando con personas, yo necesito tener a la mano muchos preceptos, necesito tener en mi mente muchos preceptos para actuar correctamente como un santo delante de esas personas. ¿Cuáles son los preceptos que yo necesito para no pecar delante de esas personas? Los mandamientos, porque los mandamientos son los que me enseñan a relacionarme con las personas como lo hace un santo. Pero si yo, por ejemplo, estoy rodeado de cosas que contaminan, ¿sí? Yo estoy en un mercado donde veo que hay mucha venta de cerdo, entré a un supermercado donde hay muchos alimentos contaminados y estoy haciendo mercado, por ejemplo, ahí yo necesito tener presente, recordar otro tipo de preceptos. ¿Cuáles preceptos? Los estatutos. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a un supermercado, yo no me voy a relacionar con nadie ahí, salvo que voy a pagar, voy a hacer el pago del mercado. Pero básicamente cuando yo voy al mercado, yo voy a escoger alimentos para luego consumirlos. Entonces yo necesito recordar en ese momento estatutos, porque lo que pasa es que hay muchos alimentos, también, muchos alimentos contaminados. Y entonces yo tengo que tomar esos preceptos, esos estatutos, para discernir entre el alimento tamé, o sea, el que es inmundo, y el alimento tajer, que es limpio, que es puro. Entonces le estoy explicando, hermano, que yo necesito, dependiendo de la situación, yo necesito tener preceptos a la mano, preceptos de la Torá en mi mente, para yo actuar como un santo. Ahora, el otro caso es cuando yo entro a un lugar santo, cuando yo entro a un lugar donde se reúnen los santos, cuando yo entro a un lugar donde hay un altar, donde hay cosas santas, donde se hace un servicio santo, se celebran fiestas santas, de una vez, hermano, yo tengo que echar a mano un tipo de preceptos especiales que se llaman ordenanzas. ¿Por qué? Porque la ordenanza es lo que me enseña a mí cómo actuar de manera correcta en un lugar santo para no contaminarlo, para no profanarlo, para no mancharlo, para no, vamos a decir, no ensuciarlo, no quitar su brillo. Usted sabe que la santidad, hermano, consiste en un brillo, en un lustro, en un brillo propio de lo que es la santidad. Entonces, cuando yo profano algo que es santo, le estoy quitando ese brillo que es propio de la santidad. Entonces, les decía que cuando yo entro a un lugar santo, y estoy en un lugar santo, estoy en un altar, estoy en un lugar santo, en mi mente deben venir automáticamente siempre las ordenanzas, porque la ordenanza me dice a mí cuál debe ser la conducta aceptable que el Eterno me exige en ese lugar, para que yo no contamine las cosas santas, yo no profane el lugar santo, para que yo no actúe de manera incorrecta en ese lugar santo donde yo estoy. Recuerde aquel texto que aparece en Levíticos capítulo 26, 2. Dice, y tendréis reverencia en mi santuario. ¿Eso qué es, hermano? Es una ordenanza. Tendréis reverencia en mi santuario. Eso es una ordenanza. Hay personas, hermano, que entran a un lugar santo y se comportan como si estuvieran en una reunión social en la calle, como si estuvieran en una fiesta de cumpleaños, como si estuvieran, hermano, en un lugar profano. ¿Qué es un lugar profano? Pues un lugar común. Un lugar profano es un lugar común y corriente, por así decirlo. Un ejemplo de un lugar profano, bueno, la escuela donde usted estudia, la universidad donde usted estudia, su casa es un lugar profano. Un lugar profano es la calle, una plaza, la empresa donde usted trabaja. Esos son lugares profanos. ¿Pero qué es un lugar santo? Un lugar santo es un lugar donde se reúnen los santos, un lugar que se ha consagrado al Eterno, ¿verdad? Porque es necesario
que se consagre ese lugar al Eterno, porque ese lugar ya no es propiedad de ningún hombre, ese lugar es propiedad del Eterno. Si un hombre dice, no, esa casa es mía, ese templo es mío, eso no es un lugar santo, porque todo lo que es santo, hermano, le pertenece al Eterno. Por eso fue que el Eterno le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque estás en mi montaña, estás en mi monte, estás en un lugar santo. Porque Moisés, hermano, había pisado muchos montes, pero ese monte era distinto. El Eterno creó todas las montañas, pero apartó, aquel monte lo apartó para él. Y dijo, este es mi monte. O sea, él se reservaba el derecho de admisión y se reservó la propiedad de ese monte, del monte Sinaí. Y así sucede, hermano, con los lugares santos. Para que un lugar de reunión, una congregación, un templo sea santo, hay que consagrárselo al Eterno. Y ningún hombre puede decir, este lugar es mío, porque entonces no sería un lugar santo. ¿Ok? Entonces, aquí, hermano, obligatoriamente hablamos de desarrollar otro tipo de discernimiento. Recuerde que nosotros hablamos que los mandamientos me enseñan a discernir entre lo bueno y lo malo, y los estatutos me enseñan a discernir entre lo puro y lo impuro. Y las ordenanzas, Mismeret, me enseñan a discernir, a distinguir entre lo santo y lo profano. Las ordenanzas es lo que me va a enseñar a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué pasa, hermano? Si a mí no me enseñan ordenanzas, si yo no conozco ordenanzas, yo voy a tratar las cosas santas como si fueran cosas comunes. Por ejemplo, ¿qué sucede? En una congregación, si un pastor, una oveja le pide las sillas prestadas para celebrar un cumpleaños en la casa y el pastor dice, bueno, sí, llévase esa silla para que celebre el cumpleaños, ese pastor sabe por qué hace eso, porque no sabe discernir entre lo santo y lo profano, porque él no entiende que esas sillas son santas. Y unas sillas santas solamente deben usarse para reuniones santas, reuniones de santos. Y resulta que esas sillas se llevan allá, a aquella casa, las usan para una fiesta pagana que es cumpleaños, y de paso hay gente que toma cerveza, hay gente borracha, gente impío que se sienta en esas sillas y que son sillas de la casa del Eterno. Igual sucede con un instrumento musical. Un teclado que se usa en un templo para adorar al Eterno tiene que ser una cosa santa. Y ese teclado, hermano, no puede el pastor prestárselo a otra persona, o la misma persona, el músico que toca allí, no puede decir que se lo preste para ir a tocar a un baile, para ir a tocar a una fiesta, para ir a tocar a un cumpleaños. Ni siquiera, hermano, un cumpleaños, porque un cumpleaños es una fiesta pagana. Para tocar a una reunión profana, por ejemplo, no se puede, hermano, porque ese teclado es instrumento santo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué los pastores prestan los instrumentos santos para que sean usados en reuniones profanas? Porque simplemente ellos no saben discernir entre lo santo y lo profano. No conocen la diferencia, hermano, entre lo santo y lo profano. Incluso los pastores, hermano, prestan un templo, el templo de ellos, donde ellos pastorean, lo prestan para que se den reuniones profanas. Entonces, por ejemplo, prestan el templo para celebrar una fiesta profana. Por ejemplo, una fiesta profana es, vamos a celebrar el cumpleaños de fulanito de tal, vamos a celebrar los 15 años de fulanita de tal, vamos a celebrar tal cosa, una celebración profana. Porque, hermanos, las celebraciones santas son las que están en la Escritura, ¿verdad? Las fiestas santas. Entonces los pastores prestan el templo para que se realicen celebraciones profanas. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque no conocen ordenanzas, no saben darle el trato correcto a los lugares santos, no saben darle el trato correcto a las cosas santas. Y eso es lo que está pasando. Fíjese, se está cumpliendo lo que dice Ezequiel 22:26, que dice allí, dice, sus sacerdotes violaron mi Torá, mi ley, y contaminaron mis santuarios, mis templos. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ¿ves? No supieron discernir, no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Levíticos 22:9 también dice, guarden pues mis ordenanzas, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Fíjense, hermano, que se acuerda que nosotros hablamos de los tipos de pecado, ¿verdad? Pecado de muerte,
y pecados que no son de muerte. Y fíjese, hermano, que contaminar las cosas del Eterno, profanar las cosas del Eterno son pecados de muerte. ¿Sí vieron? ¿Se dieron cuenta? Levítico 15:31 dice que mantengan apartados al pueblo de sus impurezas para que no contaminen mi santuario, para que no mueran. Y también dice Levítico 22:9, guarden la ordenanza, es decir, traten las cosas santas como santas. ¿Cómo aprendo yo a tratar una cosa santa como santa? La ordenanza me dice cómo hacerlo. Yo debo aprender ordenanza. Dice, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanes. Cuando yo profano, hermano, las cosas santas, entonces yo estoy cometiendo un pecado de muerte. ¿Por qué la gente no está muriendo? Esto se está haciendo, hermano, todos los días. Cada vez que se hace un servicio, un culto, ocurre esto. Se están profanando los templos, se están profanando los altares, se están contaminando los templos, se están contaminando los altares. ¿Por qué nadie muere? ¿Sí? Pues muy sencillo. Porque primero el Eterno ve a su pueblo como niñitos, como yo le decía a usted, ¿verdad? Porque una persona que no discierne, ¿qué es? ¿Recuerda lo que dice Hebreos 5, 12, 13? Dice que ustedes tienen necesidad de leche todavía, porque ustedes no son maduros, ustedes son inmaduros, porque ustedes no saben discernir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que un pueblo que no sabe discernir son niños, los pastores son niños, y las ovejas que él pastorea también son niños. Entonces el Eterno ve niñitos jugando al culto, jugando a hacer un servicio. Uno, por eso, ¿no? Número dos, ¿por qué? Porque, hermano, realmente esos altares no son del Eterno, son del hombre, porque esos altares no han sido entregados al Eterno, no han sido consagrados al Eterno. Normalmente uno escucha a un pastor diciendo, mi iglesia, mi templo. ¿Por qué? Porque son sus iglesias y sus templos. Y ellos hacen en sus iglesias y sus templos lo que ellos quieren. ¿Por qué también, hermano, no hay muertos? Porque recuerden lo que ocurrió allá en 1 Samuel capítulo 2, donde estaba el sacerdocio de Elí ministrando, estaban los hijos de Elí adúlteros ministrando en el sacerdocio, y el Eterno no hacía nada. Sí les decía a través de los profetas. Recuerde que a Elí lo visitó un profeta, y es lo que el Eterno viene hablando a través de los profetas, lo que está ocurriendo en sus altares, que están siendo profanados, que están haciendo las cosas mal, pero nadie muere, porque no era el tiempo del juicio, ¿verdad? Pero recuerde que le fue dada palabra allá a Elí, de que vendrían días donde sus hijos, su casa sería desechada, y sus hijos fueron desechados para ya no ejercer más el sacerdocio. Lo cierto, hermano, es que los que ministran en los altares en este tiempo, si ellos no recapacitan, no cambian, sino se dedican a aprender ordenanzas, no solamente ordenanzas, estatutos, aprender mandamientos, para hacer las cosas bien, el Eterno los va a quitar de sus altares a través de enfermedades, los va a cortar a través de un accidente. En otras palabras, hermano, van a ser entregados a Satanás. Esto tiene que ver, hermano, con los pecados de muerte. Recuerde, hermano, que el verdugo de este tiempo es Hasatán. Y esos pastores, esos ministros están siendo entregados a Satanás, y Hasatán, hermano, se va a encargar de quitarlos de los altares, a unos con accidentes, a otros con enfermedades, a otros, hermano, de distintas maneras. ¿Ok? Y el Eterno está preparando los sucesores. ¿Los sucesores quiénes son? Bueno, un pueblo que, aunque está sentado o aunque está en lugares secretos, en los secretos se están preparando para que luego el Eterno los ponga a ministrar en sus altares. Fíjense lo que dice aquí en Zacarías 3:7, donde el Eterno le ordena a su sacerdocio, hermano, qué es lo que debe hacer para ministrar y gobernar su casa. Dice aquí, Zacarías 3:7, dice, así dice Adonai de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza. Recuerde que la ordenanza son preceptos que tienen que ver con el trato de las cosas santas. ¿Okay? Dice, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Es una palabra que el Eterno le da a ¿quién? Al sacerdote Josué. Dice, también tú guardarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Los pecados de profanación de lo santo.
¿Qué cosas se profanan? Se profana primero el nombre del Eterno, que es uno de los mandamientos, de no tomar el nombre del Eterno en vano, porque eso es profanar su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, profanar días, tiempos. Los días, hermanos, también son días santos, no todos, pero el Eterno estableció días santos, tiempos santos. Por ejemplo, el día de reposo es un día santo. El Eterno lo estableció como santo, ¿dónde? Allá en Génesis capítulo 2. El séptimo día, el Eterno, hermano, para todas las generaciones lo declaró santo. Y cuando yo tomo ese día y lo uso de manera incorrecta, le doy a ese tiempo un uso distinto al cual el Eterno lo estableció, yo estoy profanando ese día y estoy cometiendo un pecado de profanación. Igual en los tiempos de las fiestas. Los tiempos de las fiestas santas son tiempos que se tienen que santificar, es decir, esas fiestas hay que celebrarlas. Así como, hermano, en las naciones los días feriados se respetan de tal manera que, por ejemplo, no se trabaja o no se permite incluso trabajar en los días feriados, porque incluso se puede multar a las empresas, se puede multar a las instituciones que trabajen en esos días que la nación, ¿verdad?, el país o los gobernantes establecieron como feriados. El Eterno aún es más celoso con sus días, los días de Él, que son los días de fiesta. Y esos días, hermano, hay que guardarlos, pero conforme a lo que Él estableció en su palabra. Entonces también, aparte de tiempos santos, también hay cosas santas. Yo les decía, cosas santas son las cosas que están en un altar. El mismo altar, hermano, es una cosa santa. Un teclado que se utiliza para adorar al Eterno es una cosa santa. Un micrófono que se utiliza en un templo para enseñar la palabra es una cosa santa. O sea, las cosas santas son todas las cosas que están para servir al Eterno, que fueron consagradas o bien sea por el pueblo o que fueron compradas, adquiridas con ofrendas del pueblo, porque la ofrenda es santa y lo que yo compre con la ofrenda también es santo. Entonces, si yo tomo la ofrenda y compro un objeto, ese objeto viene a ser un objeto santo. Y recuerde lo que dice ya en Levíticos capítulo 22. El Eterno le habla a Aarón y a sus hijos y le dice: tengan ustedes cuidado para que no profanen todas las cosas santas que el pueblo de Israel me consagran a mí. Hermano, es una advertencia que está ahí. Desde el 22:1 en adelante comienza a advertir a Aarón y a sus hijos de cómo deben tener cuidado para no profanar, para no contaminar las cosas santas que el pueblo consagra para el Eterno. Porque lo que él estaba explicando, hermano, que el Eterno es muy celoso con sus cosas santas. También, hermano, hay no solamente cosas, también hay lugares santos. Un lugar, el altar, no solamente en el altar hay cosas, es decir, hay un púlpito, hay un teclado, hay un micrófono, hay cosas. El altar en sí es un lugar. El templo de adoración donde se adora el Eterno es un lugar también. Ahí hay cosas, pero eso es un lugar. Entonces, las cosas que están ahí son cosas santas y hay que darles el trato de santo. Yo lo he explicado a ustedes. Pero ese lugar como tal es un lugar santo y por ser un lugar santo, cualquier persona no puede entrar a ese lugar. Es igualito, hermano, como cuando usted ve en algunos sitios un aviso que dice: se reserva el derecho de admisión. ¿Qué dice allí? ¿Qué es lo que significa allí? Que cualquiera no puede entrar. Que hay un portero allí que pide condiciones. Un portero allí que exige condiciones para poder ingresar a ese lugar. Se reserva el derecho de admisión. Y, hermano, también el Eterno tiene sus exigencias para que alguien entre a su casa. Cuando el Eterno, hermano, tiene casa, tiene un lugar al que se le ha consagrado, el Eterno al mayordomo de ese lugar le enseña cómo cuidar ese lugar para que cualquiera no entre allí a profanar o a contaminar ese lugar. Porque, hermano, el Eterno es muy celoso con sus lugares santos. Tenemos un caso, hermano, cuando el Eterno le habla a Ezequiel, al profeta Ezequiel, el Eterno le revela ordenanzas. Acuérdense que yo les había hablado a ustedes que las ordenanzas rigen los lugares santos. Los preceptos que rigen un lugar santo para que no sea profanado, esos preceptos se llaman ordenanzas. Y el Eterno le habla a Ezequiel de esas ordenanzas. Fíjese cómo le dice el Eterno a Ezequiel. Le dice en Ezequiel 44,
5 dice lo siguiente: y me dijo Adonai, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas. Dice allí, las ordenanzas. En hebreo les dije que era mishmeret. Entonces, hermano, no es lo mismo mandamiento, no es lo mismo estatuto, no es lo mismo ordenanza. Las ordenanzas son preceptos específicos que regulan o norman todo lo santo, las cosas santas, los lugares santos y aún los mismos ministerios. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando usted está ministrando en un ministerio o usted está desarrollando funciones de un ministerio, profeta, adorador, guerrero, pastor, evangelista, lo que sea, cualquier ministerio, usted debe conocer las ordenanzas de ese ministerio. Son preceptos que rigen el ministerio. Cada ministerio, hermano, tiene sus ordenanzas. Es lo que regula, lo que ordena para que no haya desorden, hermano, en el uso o en las funciones de ese ministerio, cuando se ejerza, ¿verdad?, ese ministerio. Aquí, hermano, en Ezequiel 44:5, le dice el Eterno a Ezequiel, dice, pon atención. Voy a leer primero lo que dice Reina Valera 1960. Hay un error de traducción ahí, en Reina Valera 1960. Está mal traducido. Voy a leerlo primero como está allí y luego les voy a leer la correcta traducción. Dice Reina Valera 1960, pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Realmente, hermano, ahí no habla de entradas y salidas. Vamos a revisar otra traducción. La misma Reina Valera, hermano, pero ya de la 1989 o cualquier otra versión distinta de la Escritura, ustedes se pueden dar cuenta que no dice exactamente lo mismo, porque eso fue corregido. Dice esta otra versión, Reina Valera 1989, posterior a 1960, ¿verdad?, más actualizada y corregida. Dice, fíjate bien en quienes han de ser admitidos en el templo, ¿ve? O sea, quienes pueden entrar al templo. Y en todos los que han de ser excluidos, es decir, quiénes son los que no pueden entrar al templo, ¿ve? Como el Eterno diciéndole a Ezequiel, Ezequiel, en mi templo, en mi santuario no puede entrar cualquier persona. Se reserva el derecho de admisión. Y mi portero, que yo coloco en mis casas, porque, hermano, cuando el Eterno estableció su casa, su tabernáculo, siempre Él estableció porteros. Y allí en Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 19, aparece claramente, hermano, que cuando el Eterno levanta el tabernáculo caído de David, recordemos que en aquel tiempo Atalía, una hija de Jezabel, estaba gobernando sobre Judá, pero el Eterno le entrega el trono a Joás, a un hijo de David, y es levantado el tabernáculo caído de David. Pero en el 23:19, ahí mismo en esa palabra, cuando es restaurado el gobierno de los hijos de David, dice allí, y también se asignaron, o puso porteros junto a las puertas de la casa de Adonai. Dice, para que no entrase ninguna persona impura, inmundo, o sea, ningún tamé, ninguna persona que esté contaminada. Porque ¿qué pasa, hermano? Cuando una persona tamé o contaminada entra a la casa del Eterno, la contamina. Y recuerda aquella palabra que nosotros leímos, que está en Levíticos 15:31, donde dice que apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas. Vamos a ver, aquí dice en Levíticos 15:31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas. ¿Por qué? Por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. El sacerdocio, hermano, tiene que enseñar al pueblo a no contaminarse, y cuando aquel que se contaminó, porque bueno, a veces uno se contamina sin darse cuenta, o hay un tipo de contaminación, hermano, que es natural, que no se puede evitar, como el ejemplo que yo les colocaba a ustedes de la mujer cuando está en su tiempo de menstruación, ella está también, o sea, está impura, pero ella debe saber, debe entender que en ese tiempo ella no puede acercarse a las cosas santas, ella no puede tocar las cosas santas, ella no puede ministrar desde un lugar santo, porque entonces lo profana. Y eso son ordenanzas, hermano, eso son ordenanzas, y esas ordenanzas, hermano, no las podemos obviar o omitir, porque eso es como que vamos a arrancarle esta hoja de la Escritura porque eso ya no sirve. No, hermano, toda la palabra que está escrita ahí se escribió con un propósito, y el propósito de esa palabra, hermano, es hacerle entender al pueblo que el Eterno es santo y que los lugares santos deben ser respetados, deben ser
cuidados, debe ser tratar, hermano, el pueblo de no contaminarlo con todo a lo que el Eterno llama impureza, porque hay que estudiar la impureza desde el punto de vista de la palabra, no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de qué opina usted de qué es impureza. Aquí no hay que buscar opinión de expertos, ¿verdad? No hay que buscar opinión de hombres, hay que buscar la opinión de la palabra. La palabra es la que tiene que opinar sobre qué es impureza y cuáles son los tipos de impureza. Y de esos tipos de impureza que ordena la palabra son los que nosotros cuidarnos. Y lo demás que digan los demás, eso es cuento.